Hola, soy Esteban Oria. Queremos conocer acerca de la vida de algunos personajes de la historia, bien por lo que dicen los mitos o por lo que escriben los historiadores. Es un proceso que no para. Siempre hay algo nuevo que contar. En esta ocasión, Jorge Mier, un destacado historiador bolivariano, nos hará reflexionar sobre hechos que acontecieron en la vida del Libertador. Pero aún así la historia hay que rescatarla. Y tenemos que rescatar la historia porque fíjate, el caso emblemático es Napoleón Bonaparte. Napoleón es sinónimo de dictadura y nada más alejado que la verdad. Napoleón luchó en contra del absolutismo, la monarquía. Cuando Napoleón es producto de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue una gesta que en un momento dado se conjugó para acabar con el absolutismo de unos monarcas que ellos se hacían dueños, eran herederos de una divinidad dada por la Iglesia. Por la Iglesia en algún momento dijo que todo monarca tenía la bendición de Dios y eso significaba que solamente podían ser herederos los que venían de la monarquía. Todos los demás eran plebeyos, todos los demás eran personas ignorantes y fueron endiosados. La Revolución Francesa dijo que no. Fue un movimiento que se gestó donde dijo que estos eran seres normales. Que por qué razón la gente tenía que responder ese capricho de aquellos que tenían todo y estos que no tenían nada. Entonces ahí nació la revolución. Napoleón Bonaparte es producto de esa revolución. ¿Y qué es lo primero que hace Napoleón? Rebelarse contra la monarquía. ¿Cuál era la monarquía? Inglaterra, España, Italia. Ya Francia no, pues ya no habían reyes. Entonces crea un gran movimiento democrático en el cual los derechos del hombre por primera vez quedan plasmados en un documento de Napoleón Bonaparte, que son los derechos del ser humano, la libertad. Esos conceptos que sonaban totalmente nuevos generaron un conflicto inmediato. ¿Con quién? Con quien dominaba en ese momento el panorama ideológico y político del mundo, que era el Vaticano. Entonces el Vaticano se convirtió en el aliado de los reyes en contra de Napoleón. Aquí en Venezuela nosotros celebramos tristemente una fecha que se llama el 19 de abril de 1810 y se celebra en la escuela como el gran día de la independencia, nada más alejado de la verdad. Si hay algo que celebramos nosotros el 19 de abril fue cuando la oligarquía le dijo no a Napoleón Bonaparte y sí al absolutismo de Fernando VII. Y lo que en ese día se celebró, que se dice con tanto patriotismo, fue la creación de los derechos fundamentales por Fernando VII como el hombre que tenía que volver al poder. Recordemos que en ese momento España había sido invadida por los ejércitos de Napoleón y el hermano de Napoleón, José Bonaparte, era el que reinaba en España. Cuando aquí llega Amparán llega justamente enviado por José Bonaparte. ¿Para qué? Para darle la libertad a los pueblos de América, bajo una sola condición: reconocer la nueva realidad política que había en Europa. No la realidad monárquica que había en Europa, sino una nueva realidad política. Y él llega con intenciones de dar libertad, de una serie de privilegios que no se conocían. Inmediatamente la Iglesia se rebeló, porque la Iglesia vivía de los privilegios. Y ese famoso acto del 19 de abril que se celebra cuando dicen no era que el pueblo le decía no a Amparán, eso es lo que no se planteó ahí. Ahí lo que se le preguntó si el pueblo estaba de acuerdo en que se reconociera la nueva realidad política o por el contrario se reconocieran los derechos de Fernando VII, y así fue. Y curiosamente el 19 de abril, cuando sucede el reconocimiento de Fernando VII, se crea una sociedad de privilegio y esa sociedad de privilegio llegó al extremo de que se extendió por las provincias de Venezuela. Un caso emblemático es Margarita. En Margarita se celebra el 4 de mayo como la fecha del grito de independencia, cuando Margarita se suma a ese movimiento independentista del 19 de abril, que no fue ningún tal movimiento independentista.
Lo que se celebra realmente en Margarita es cuando Margarita dijo defender los derechos de Fernando VII. Entonces fíjate que no hay nada más contrario a una realidad de independencia que es el 19 de abril. Y es por esa razón que Bolívar no aparece en los actos del 19 de abril. Sencillamente porque Bolívar no compartía eso. Cuando se crea la sociedad, esta sociedad privilegiada de los derechos de Fernando VII, Bolívar se retira a una hacienda que tenían en Yare y se queda ahí. Al año siguiente se reúne la Sociedad Patriótica con la finalidad de apoyar la constitución que se había dado en España, por cierto la constitución de Cádiz, un proyecto de constitución en el cual se decía ahí que el pueblo iba a mantener su independencia hasta tanto llegase Fernando VII al poder. Él estaba preso en Bayona y después que estuviera en el poder, entonces en ese momento se le devolvía a la monarquía todos los derechos que había perdido. Bolívar en ese día, fue un 3 de julio de 1811, dio un discurso increíble, ¿no? Porque entonces Bolívar se paró frente a todos y le dijo que no,